Melton, intégrate, Melton, intégrate. Es una pena, es una pena que el tema del narcotráfico se esté manejando como un asunto de campaña. Es penoso porque las diferentes administraciones. Ajá. Escúchame, Cristian. Sí, ¿Y qué culpa tiene el estaca que el maco salte y se engalce? ¡El diablo! Se jodió la vaina. Dime a ver, hoy qué culpa. Está buena esa. Mira, Merto. Entonces, eso es penoso porque aquí José hablaba hace un ratito de Yamil Navarro desde los 80. Entonces aquí siempre se ha sido muy permisivo. Recuerdo un jefe de la DNCD que lo quitaron porque veía Balaguer ciego una foto con un narco, una muchacha lo llevó y se hicieron la foto. Quitaron al presidente de la DNCD de entonces, hace muchos años. Entonces, el manejo electoral de un tema tan serio como el narcotráfico, el crimen organizado, es una perversidad. Porque hay que combatir el crimen organizado con seriedad. Y le ha pasado a las diferentes administraciones de gobierno. Los narcos son conocidos. Tienen una incidencia. Aquí cuando se detuvo a César el Abusador, el procurador habló de 20 años de actuación como le dio la gana. Aquí del caso de Quirino, que también se le vinculó como jefe político de una región. Figueroa Agosto, que hizo lo que le dio la gana en el país. Y bueno, todavía estamos esperando información que Estados Unidos quiera darle a la República Dominicana, porque también esa es otra perversidad. Estados Unidos obtiene la información y la usa políticamente para chantajear a estas pequeñas naciones, desmantela convenientemente cárteles internacionales de droga, actúa y se guarda información de reserva, porque el doctor Marino Vinicio Castillo hablaba una vez, cuando el caso Quirino, de la aspiradora, de cómo serían aspirados todas esas figuras vinculadas, empresarios, políticos, funcionarios civiles y militares, etcétera, cómo serían aspirados. Y la aspiradora nunca resultó. Aquí no hemos visto una sola persona que se diga que fue detenida vinculada a esa organización, salvo los que cayeron con él, que al cabo de algunos años ya regresaron a la República Dominicana y andan por ahí, igual que el señor Quirino. Entonces, nunca se ha manejado con seriedad, salvo los momentos electorales donde se le da ese uso perverso. Y eso es muy lamentable. Incluso en el documento del PLD, del Comité Político, que entró en acción, y bueno, habrá otra lectura de cómo están las encuestas a partir de esa incursión del Comité Político con este tema. El Comité Político se mete de lleno y ponen a leer el documento al doctor Domínguez Brito, que fue Procurador General de la República. Domínguez Brito hace poco habló del tema de César el Abusador y decía, cuando se le planteaba que si hubo obstrucciones o gente que trataba de incidir para que él dejara sin efecto la persecución, porque él citaba que era de los pocos individuos que le faltaba. Él decía, hay maneras, o sea, no siempre la obstrucción o la manipulación se hace de forma directa, sino hay muchas maneras de intervenir, se despista, él quería hacer allanamiento, mire que espérese, sí, estamos en eso, y hay muchas maneras de proteger a los narcotraficantes. Y eso es terrible. El PRM en esto se ha defendido de la peor forma, porque cuando el PRM se coloca frente al PLD de cuál ha tenido más vinculación con el narcotráfico, más porosidad,
Es terrible, es lamentable. ¿Cuál de los dos que tienen más posibilidades ha podido tener mayor vinculación con el narcotráfico? Eso es de llorar. Pero además, en la rueda Paliza Pero decía fue Paliza que dijo eso. Sí, estoy hablando de eso. Paliza Pues dice que Interpol o la DEA que se encarguen como de ser árbitro de una medición absurda de vinculación de PRM o PLD con la droga. Pues eso es una locura. Eso es una locura. Tan Porque buena cabeza que tiene. Ya en el ámbito electoral tenemos a la OEA metida y es OEA la que tuvo que hacer el examen informático y dar los diagnósticos y todo eso. Entonces, también en gestión de gobierno, de poder, vamos a meter a la DEA o a plantear que DEA o Interpol manejen estas situaciones. No, hombre, por Dios. Santísimo. Entonces, yo creo que el PRM dice que el PLD no tiene esa moral para Ustedes saben que la embajada norteamericana tiene una abogada en la audiencia del pasado viernes, ¿verdad? Sí, siempre la colocan. Porque ellos son los que hacen la imputación. Ok. Estados Unidos está pidiendo a Yamil Abreu, pero no es por Yamil Abreu. Estados Unidos lo que quiere hacer un expediente a Luis. No, eso es una inferencia que tú haces. No, yo no digo bueno, pero yo no digo que a Luis. No. Oye, ¿por qué? Yo no digo que para acusar a Luis de narcotráfico. Recoge un poco. No, yo no voy a recoger nada. Yo digo esto todos los días. Oye, digo, si no te perjudica. No me perjudica. Oye lo que yo digo. Bueno. Porque tú dijiste ahorita en tu comentario, Estados Unidos sustituyó el comunismo por el narco. Claro. Si Estados Unidos se huele que Yamil financió a Luis, no es que Estados Unidos va a perseguir a Luis, pero lo tienen en una gaveta el expediente. Lo tienen en una gaveta, porque acuérdate que esa heroína iba para Estados Unidos a enfermar norteamericanos. Correcto. Déjame concluir. Déjame concluir esta parte. Pero no focalice tanto ni personalice tanto. Avanzamos. Con lo que digo, Estados Unidos maneja estos temas, lo reitero, con criterio geopolítico, no de verdadera persecución o con el interés de librar a estos países de las garras del narcotráfico, nada de eso. Recordemos que Estados Unidos, que ha mostrado una gran incapacidad para desmontar el consumo de droga en su territorio y mayor incapacidad para evitar que la droga le llegue, Estados Unidos quiere que nosotros hagamos el trabajo por ello y que dediquemos magros presupuestos a la interceptación de drogas que ellos no pueden evitar que le entre por tierra y más, por todas las zonas. Entonces, así no. Ellos hacen un juego de esto. Y no solo con Luis, ante la posibilidad de que sea Luis, también con los gobiernos del PLD. Con los gobiernos del PLD hay una serie de temas de corrupción y vinculado al crimen organizado que lo tienen agarrado. Claro, por eso es lo que hace Estados Unidos, con la corrupción y el narco. Eso es lo que estoy diciendo. Y por eso nosotros tenemos que cambiar como país de posición frente a Venezuela, por ejemplo. El gobierno de Danilo Medina tiene que cambiar por ese conjunto de problemas, de cederle a Estados Unidos en temas geopolíticos, por la presión que tienen por muchas informaciones que manejan sobre nosotros, que no el interés no es que cese la corrupción en estos países ni el narcotráfico. Ellos obtienen toda la información, les sacan información a estos sujetos, les lavan el dinero, porque duran 5 años allá y cuando vienen ya tienen las propiedades lavadas. Lo que hicieron con Quirino. Con Quirino y con una serie de sujetos que ya están aquí, que tienen casi el rango de Quirino, pero que están por ahí, que son muy fuertes. Entonces, yo vuelvo a los partidos y a un tema que José maneja con frecuencia y que yo tengo esa convicción, y cuando se discutía la ley de partidos yo insistía en que los partidos deben bajar el precio de la democracia y reducir a lo mínimo posible el monto del financiamiento de la campaña, para que sea posible que diputados y senadores puedan con 5 millones, 3, poder sostener la candidatura. Entonces son los mismos partidos los responsables de esta desgracia, porque cuando ellos
dejan tan alto el precio de la democracia, como refería José. Hay que buscar recursos extras para poder enfrentar a los adversarios en los temas políticos, en los temas electorales. Entonces, los mismos partidos han labrado esto, y yo lamento, en el caso del PLD, que el PLD tiene 16 años corridos, y el PLD no lo ha hecho. Un PLD que un sábado, en 25 minutos, te maneja un presupuesto complementario de 150.000 millones y lo resuelve. Y te pasa una reforma constitucional en horas. No es capaz de hacer algunos ajustes que puedan proteger a la democracia, que puedan proteger al mismo PLD, al PRM, al sistema de partidos en sentido general. Entonces, esto es lamentable, lo que está ocurriendo en este momento, del uso electoral de un tema como este, porque ese Yamil era candidato en el 16, por ahí ando información que decía como de la unidad PRD-PLD, yo no sé exactamente, porque estaba revisando y lo vi por el Partido Reformista en el 16 como subdirector. Pero son gente que medra en los partidos y se acerca a los diferentes partidos y provocan daño. Y yo no creo en estas mediciones de cuantificación de contaminación de narcos que plantea Paliza, pero aquí casi todos los partidos o los grandes han tenido gente y tienen gente que maneja recursos non santo, de corrupción y de narcotráfico, de crimen organizado. Entonces eso no se puede manejar con este sentido electoral. Si tienen una petición desde el 17, no pueden meterlo ahora. Y el comité político que no aparecía, y yo decía que, o sea, yo he sostenido que mucha gente le ha sacado el cuerpo a la candidatura de Gonzalo y no está con eso del PLD por los problemas internos ahí, de incluso del mismo grupo de Danilo Medina. Pero el comité político reaparece con esta rueda de prensa para darle un uso electoral a un tema tan serio, y colocan a un ex procurador como Francisco Domínguez Brito, que hizo una lucha hasta donde pudo llegar, y hace una rueda para mí lamentable en el sentido de convertir en tema electoral un asunto como es lo de narcotráfico y crimen organizado. Julio, yo tengo como 3 temas y sufrí interrupciones y lo quiero que sea enunciar, que es el tema de la salud, porque antes que venga la rueda, yo planteé antes del inicio de la desescalada de que llegáramos a un nivel de pruebas suficiente para poder iniciar la desescalada y que basándome en los datos de Alba, la señora Morales de OMS, llegar al 10-12% de nivel de positividad, disminuirlo hasta ahí para iniciar la desescalada, y la iniciamos sobre 20. Y por eso yo siempre he mantenido que la iniciamos con rezago y que iba a haber repercusiones. El gobierno siempre ha defendido sus datos, sin embargo, como que parece que da una reversa ante la situación que se provoca ahora, y el ministro que escuchábamos ayer parece un ministro queriendo convencernos de todo lo contrario a lo que él venía diciendo. Hay una escalada ahora. Sí, pero previsible a partir de que tú abres con una positividad de sobre 20. Sí. Además de que ha habido una extrema permisividad de la autoridad con la gente en la calle. Ok, te mantengo el toque de queda y peleo en el Congreso el toque de queda, pero en el día hay toda la permisividad y los contagios nuevos han sido precisamente en el día. Entonces, lo que yo vi ayer no me gustó, como él trataba como de desmontar su propio discurso y hasta un poco amenazante en el sentido del miércoles. Yo voy a hablar con el presidente, ahí yo voy a decir mi posición. No hay seguridad de pasar al siguiente paso. Entonces, yo reitero que en esto hay un manejo no transparente de parte del gobierno a través del ministro de Salud, que se confirma con ese comportamiento ayer. Y nos encontramos realmente en una situación ahora muy difícil
a partir de todas estas situaciones, con unas elecciones ahí a 2 semanas. Como yo decía ayer en un artículo, unas elecciones con salvoconductos. Esto va a ser un tema muy complejo, muy, muy difícil, que ojalá no tenga, ojalá no tenga otras repercusiones, pero va a ser muy complejo. La Junta está muy, muy menguada en su autoridad. El Ministerio Público en términos electorales no acaba de aparecer, no actúa. Y bueno, de ahí en ese sentido un desorden que puede tener consecuencias muy negativas para el país. Gracias. Cambio y fuera. El sol de la mañana.